Cuentos, mitos, leyendas e historias con Jay Stama. Para mi desgracia, he sido testigo de acontecimientos espantosos, el recuerdo de los cuales me asalta a veces cruelmente. A pesar del tiempo transcurrido, las escalofriantes escenas que presencié recuentan mis pesadillas con más asiduidad de lo humanamente soportable. Y en ocasiones temo que perderé la razón antes que la vida, porque los horrores que me posesionan son de tal naturaleza que durante 40 años he considerado mi deber no comunicárselos a nadie. Pero no quiero que la tumba se lleve mi secreto para siempre. Soy ya muy viejo y presiento que el fin está próximo. Tal vez esta historia pudiera ser útil para quienes, con buena fe, se atreven a investigar ciertas tenebrosidades del alma humana. Por eso, he decidido ahora escribirla y narrarla. He dispuesto que el sobre que la contiene sea abierto cuando se dé lectura a mi testamento. Nadie la leerá mientras me quede un asomo de vida. Constance, por Alain Noel. Estuvimos de acuerdo en que era mejor enterrar a Constance boca abajo, como debía hacerse con las brujas, según una vieja tradición de Normandía, para que jamás, viva o muerta, pudiera volver a caer en la tentación de presentarse ante nosotros. Nuestro pueblo era demasiado insignificante para que los nazis se hubieran tomado la molestia de ocuparlo. Los americanos estaban desembarcando en nuestras costas, y eso nos permitía, por una feliz paradoja de la guerra, vivir sin la presión de autoridad alguna. No había, pues, nadie que pudiera impedir, por considerarla supersticiosa, la forma en que decidimos enterrarla. Constance no tenía familiares directos, y sus parientes lejanos tampoco pudieron oponerse después de lo que había sucedido en los últimos días. Enterramos la insufrible maldad de aquel cuerpo, aparentemente muerto, de la forma descrita, pero la tierra no cayó directamente sobre el ataúd, sino sobre una lámina de plomo que colocamos encima de éste. Habíamos supuesto, ilusoriamente, que con ambas medidas precautorias podríamos, en adelante, dormir tranquilos. El sueño había acudido entre sobresaltos y con menos profundidad de lo que fuera conveniente a la mayoría de los habitantes de Thornville. Todos estábamos atentos en las noches anteriores al menor ruido que pudiera interpretarse como anormal. Pierre, el herrero, había sido el gran amor de Constance, quien no pudo soportar que aquel la hubiera sustituido por Margot Carpenter, mucho más rica que ella. Aseguraba que Constance tenía tratos con el diablo, pero yo no creo en el diablo. Creo que el diablo es el odio, y el odio de Constance. Pronto lo íbamos a saber. Era temible porque se manifestaba indirectamente, porque tenía la facultad de hacer variar el curso de los acontecimientos ordinarios hasta lograr que ocurrieran las cosas más espantosas. Estás escuchando Constance, de Alain Noel. Corrían por el pueblo rumores inquietantes. Hubo quien aseguró haber visto a Constance entrar simultáneamente en las casas de Pierre y de Margot,
momentos antes de la salida del sol. También se decía, aunque no sé de qué forma podía llegar a saberse semejante cosa, que había echado su aliento en todos los espejos de las dos casas con una finalidad inconfesable. Días después de que tales rumores fueron propagados, Margot tuvo una muerte insólita y terrible. Había acudido al mercadillo que se formaba todos los martes en la plaza y de pronto cayó al suelo como fulminada, gritando igual que si le hubieran picado a la vez 100 escorpiones. «Me quemo», dijo entre alaridos, pataleando mientras desgarraba con ambas manos su camisa, como si el fuego proviniese de aquella prenda, dejando el pecho al descubierto. Luego se retorció en el fango y dejó de respirar, con el rostro cubierto de barro. Lo espantoso no era tanto que hubiera muerto de semejante forma como el descubrimiento que hicimos a continuación. Era que, al ras de piel, entre las costillas y el interior de ambos pechos, se veían algunas manchas oscuras, redondas, del tamaño de un franco. No eran monedas, pero sí objetos metálicos. Eran las cabezas de varios clavos, 17 en total, que se le habían incrustado en senos y pulmones, sin horadar previamente la piel. Ya sé que es muy difícil de creer. Afortunadamente, no soy yo solo quien vio aquella monstruosidad. El cadáver fue examinado por el doctor Trudeau, quien, en el momento de escribir estas líneas, todavía vive. El pueblo entero comprobó y se conmovió hasta la náusea por la espantosa realidad de su muerte. Algo tan horrendo y misterioso solo podía ser obra de una bruja. Pero, ¿quién era capaz de adquirir la menor prueba acusatoria contra esa bruja? Un maligno brillo de triunfo brilló en los ojos de Constance al enterarse de lo que había pasado, aunque fingió tanta consternación como la que nos embarga a todos. Tan conmovidos estábamos que las noticias de la guerra, tan próxima al pueblo, casi no parecían afectarnos. Tras la súbita muerte de Margot, Pierre se volvió medio loco. Se encerró en su casa y no quiso ver a nadie. Fue, por tanto, el único que no asistió al entierro de su novia. En cambio, Constance sí lo hizo, así como la señora Edith Lenormand, madre de la muerta. Aquellos días terribles no había cura en el pueblo ni nadie fuera de él que quisiera ocuparse de nosotros. El resto del mundo, demasiado ocupado en autodestruirse, se había olvidado de nuestra comarca. Nos veíamos obligados en consecuencia a bautizar nuestros hijos y enterrar a nuestros muertos como Dios, el diablo, o ambos al tiempo nos daban a entender. Por primera vez éramos enteramente libres, pero nos sentíamos desprotegidos frente a cualquier agresión física o moral. Y yo creo que fue esa atmósfera de temor y libertad en que se agitaban nuestros espíritus la que favoreció la aparición de hechos insólitos y desacostumbrados, como lo fue la propia muerte de Margot. El teatro de la guerra podía desplazarse hasta Torville en cualquier momento, y la vida adquiría el terrible y maravilloso significado que debió tener para el hombre de las cavernas. Procurábamos vivir intensamente, en la medida de lo posible, y nuestras pasiones estaban siempre muy próximas a desatarse. Pese a su aspecto compungido,
nos dimos cuenta que Constance estaba gozando el entierro de Margot como el mejor momento de su vida. La madre de Margot despedía hacia ella varadas de un odio instintivo, aunque nada dijo durante la improvisada ceremonia. Pero cuando el cuerpo de su hija quedó cubierto por la tierra, se acercó a Constance y sin mediar palabra le echó las manos al cuello. Era grotesco y terrible contemplar aquel espectáculo. Las sarmentosas y débiles manos de la señora Lenormand no tenían fuerza ni para sujetar el bastón. Y, sin embargo, trataba con silenciosa furia de que esas manos fuesen el instrumento de su venganza. Era la única que no le tenía miedo, pero era también la persona más débil frente a Constance. Confieso que separamos a ambas mujeres de mala gana. En lo más íntimo de nuestros corazones deseábamos la muerte de Constance, pero ninguno de nosotros, salvo la señora Lenormand, tenía agallas suficientes para proporcionársela. Lo más penoso de aquella agresión fallida fue el silencio completo en que se desarrolló. En ese silencio se evidenciaba nuestra impotencia, así como el despiadado triunfo de la bruja. Constance tenía los ojos negros, fulgurantes, el cabello negro, y en aquella odiosa ocasión iba enteramente vestida de negro. Tanta negrura resaltaba su belleza terrible, hasta el punto de parecer la reencarnación de la misma muerte. Nos miró a todos con un gesto de desprecio supremo y se encaminó sola hacia el pueblo. Nosotros nos quedamos todavía un rato más en el cementerio, avergonzados, incapaces de mirarnos a la cara o de consolar en lo más mínimo a la anciana señora de Lenormand. Estás escuchando Constance, de Alain Noel. Yo tuve el espantoso privilegio de ser el primero en descubrir el cuerpo sin vida de Constance. Ocurrió 3 noches después del entierro de su rival, 32 años cuando murió, si es que en realidad murió esa noche. Al parecer, había dejado de existir súbitamente, sin que nadie le hubiera conocido enfermedad alguna, a no ser esa enfermedad del espíritu que lo odió. Entre sueños advertí que el viento soplaba con mucha violencia, tanta que hacía vibrar los badajos y las campanas de la iglesia gemían sorda y constantemente, prolongando su gemido metálico, hasta hacerlo similar a un extraño sollozo. Desasosegado, me desperté y pude escuchar con toda claridad el grito de Constance, que, surgiendo de las profundidades de la noche, amplificado por la fuerza del viento, indicaba que algo anormal estaba ocurriendo en su casa. Era un grito desesperado y furioso, como el de una fiera acorralada que, consciente de la inutilidad de sus esfuerzos, se dispusiera, sin embargo, a pagar muy cara la vida. El grito había callado, tan solo por unos instantes, la lúgubre salmodía de las campanas. La curiosidad y el deseo de que, en efecto, algo terrible hubiera ocurrido a Constance tuvieron más fuerza que el miedo. Me vestí rápidamente y salí a la calle. Las estrellas brillaban con intensidad extraordinaria, pero la noche era muy oscura y tal vez mis ojos me engañaron, haciéndome ver las figuraciones de mi propio espanto. Guardé silencio sobre esas figuraciones durante toda mi vida. Ahora,
ha llegado el momento de contarlas. Estoy a las puertas de la muerte y tampoco me importa que se me crea o no. Esto es lo que vi. La noche era densa, como densa era la oscuridad de aquella forma retorcida, dudosamente humana, como engendrada en una pesadilla aborrecible, pero su silueta, de una débil fosforescencia verdosa, sí que era perfectamente visible. La oí resollar entre aullidos apagados y, por un instante, me miró. Tenía un rostro tan espantoso, tan cargado de maldad, que me conforta pensar en su posible, aunque improbable, irrealidad. No parecía ser de este mundo, no, desde luego, un ser vivo. Gracias a Dios, solo lo vi un instante, pero me pareció advertir en su rostro cualidades a la vez traslúcidas y escamosas que me produjeron una sensación casi física de repulsa. La adrenalina descargó insufribles chispazos de miedo en mi cerebro. Por un instante temí que, paralizado como estaba por el terror, aquella figura inclasificable pudiera dirigirse hacia mí. No lo hizo, sin embargo, sino que se escabulló entre las sombras a gran velocidad, dándome la penosa impresión de que no caminaba, sino que flotaba en 2 palmos del suelo. Se dirigió hacia las sombras del campo abierto y hubiera jurado que su inquietante fosforescencia fue absorbida de golpe por ellas, con la misma rapidez que el soplo acaba con la luminosidad de un cerillo. Sobrecogido, estuve mirando un rato hacia el lugar donde había desaparecido. Nada pude distinguir. El corazón me daba golpes furiosos. Logré desviar mi atención hacia la puerta de Constance, de donde había surgido la figura, y al fin me aventuré a dar unos pasos en esa dirección. La puerta estaba entreabierta y el viento hacía crujir sus goznes. El silencio y la oscuridad eran completos más allá de ese umbral. Tenía tanto miedo que dudé mucho antes de cruzarlo. En realidad, odiaba a Constance, como ella odiaba a todo el pueblo. Y no era compasión o deseo de ayuda lo que me empujaba. Era el desafío de mi propio miedo, exacerbado por cuanto había oído y presenciado, lo que finalmente hizo que atravesara el dintel y me enfrentara con la muda viscosidad de las tinieblas. Vi a Constance desnuda, muerta sobre su cama, pero también sentí su presencia flotando malignamente en el aire enrarecido de la casa. Al encender la dudosa luz de un quinqué y contemplar sus ojos abiertos, enormes, oscuros, desorbitados, ojos a los que habían arrancado de cuajo la fuerza de la vida, entendí por qué se había dicho de ella que era capaz de hacer añicos a los espejos con solo mirarlos. Nadie había sido capaz de soportar, mientras vivió, la intensidad de aquellos ojos negros, de ese brillo terrible que le nacía de las pupilas como un oscuro río. Pero ahora muerta, resultaban aún menos soportables. Logré zafarme de la fascinación de sus ojos y escapé corriendo de la casa.
Nada dije de la insólita aparición que precedió a mi descubrimiento del cadáver. Las extrañas circunstancias en que apareció, desnudo y sin la menor señal de violencia, me indujeron a guardar silencio. Pero suspiré aliviado como todos, cuando ese cuerpo fue enterrado de la forma que he descrito antes. La pesadilla, sin embargo, no había hecho más que comenzar. Estás escuchando Constance, de Alain Noel. Pierre había abandonado su trabajo en la herrería desde la muerte de Margot. Vivía solo. Se pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su casa. Sospeché que ambas muertes habían alterado su equilibrio psíquico, puesto que no daba señales de vida, pero consideré un deber de amistad no molestarle durante algún tiempo. En consecuencia, pasaron varios días antes de que me decidiera a visitarle. Llamé a su puerta a la caída de la tarde. No obtuve respuesta. Volví a llamar varias veces y transcurrió un buen rato antes de que se escuchase unos pasos vacilantes. La puerta se abrió y vi a Pierre en un aspecto lamentable y descuidado hasta el abandono total. La barba le crecía deshilachada y canosa en buena parte, circunstancia esta última que me sorprendió, ya que apenas había cumplido 30 años. La camisa, asimétricamente abotonada y con el cuello abierto, mostraba una suciedad intolerable. Tenía las uñas sucias y olía mal. Había adelgazado considerablemente y mostraba el cabello desordenado y pastoso. Sus mejillas hundidas, el macilento brillo de sus ojos cercados por profundas ojeras, su aliento fétido, así como el desorden y la suciedad que reinaban por toda la casa, me confirmaron la sospecha de que estaba perdiendo la razón. Lamenté haber iniciado esa visita, pero ya no me quedaba más remedio que proseguirla. Pierre me invitó a entrar y me ofreció asiento junto a una mesa sobre la que había malolientes restos de comida. Se sentó a mi lado y traté de iniciar una conversación intrascendente. Mientras yo hablaba de cualquier banalidad, pude observar las rápidas oscilaciones de sus ojos, impulsados por temerosos movimientos, como si siguiera los de una presencia que solo a él se hacía visible. Aquella me desasosegó, pero no me atreví a preguntarle nada. Seguí hablando del tiempo, de las dificultades económicas, de las incertidumbres de la guerra. Me contestaba con monosílabos, pero era evidente que ni mi presencia ni conversación le interesaban lo más mínimo. De pronto, su inquietud se hizo más patente que nunca. Se había quedado fijamente a un punto situado a mis espaldas, con ojos desorbitados e inequívoca expresión de horror. Yo seguía hablando, pese a todo, dispuesto a no dejarme impresionar por sus muestras de insanía. ¡Silencio!, me interrumpió a media voz. ¿No lo oyes? ¿No lo estás viendo? Está detrás de ti. Sugestionado por sus palabras, sentí en la espalda un escalofrío. Me volví rápidamente. Nada pude ver, pero volvió a invadirme la penosa opresión que experimenté al percibir aquella figura fosforescente saliendo de la casa de Constance.
no soy dado a fantasías y repito que nada había visto. Sin embargo, algo denso, aunque impalpable, había penetrado en la casa, a la vez que las primeras sombras de la noche, llenando sus rincones de vibraciones malignas. Era una sensación repulsiva y casi física, en cierto modo similar a la que se sufre en las proximidades de una estación transformadora de alta tensión. Pierre estaba sumamente alterado y mi propia inquietud iba en aumento. Observé que se llevaba varias veces la mano al cuello, del que se colgaba un pequeño camafeo con la imagen de Constance. Semejante joya me pareció extraña en un hombre, pero más extraño me pareció que tratara de ocultarlo con la mano. El terror hacía temblar sus mandíbulas y ese movimiento confería a su voz matices balbuceantes. «No te lo llevarás, no lo consentiré, no te lo llevarás». Vi cómo, tras decir esto, se levantaba furiosamente de la silla. Su cuerpo se agitaba con crecientes convulsiones. Una expresión de horror infinito se reflejaba en sus ojos. Comenzó a caminar con paso torpe, como si las espantosas tensiones que sufría amenazaran con hacerle perder el equilibrio. Sus ojos, excesivamente abiertos, seguían fijos en un determinado punto situado a mis espaldas. Pasó por mi lado como un autómata, olvidándose por completo de mi presencia. El temor y la estupefacción hacían que mi mente funcionara de una forma confusa. Se dirigía hacia un enorme espejo, situado en el fondo del salón, apenas visible a causa de la creciente densidad de las tinieblas. Algo difuso, brillante, en ocasiones parecía agitarse en el fondo del mismo. Atribuía al extraño fenómeno algún reflejo de la mortecina luz de la ventana, pero comprobé que, a causa del ángulo en que el espejo estaba situado, semejante explicación era imposible. Estás escuchando Constance, de Alain Noel. Tal comprobación me produjo una sacudida y mi lucidez fue cruelmente devorada por la boca del vértigo. Había alguien, moviéndose al otro lado del cristal. O yo me estaba volviendo loco, o Pierre no lo estaba tanto como yo pensaba. Con insufrible repugnancia, reconocí de inmediato aquella imagen convulsa y oscura en sus leves destellos de fosforescencia verdosa, a la figura que me horrorizó a la puerta de Constance. No era posible que dos personas sufriesen al mismo tiempo la misma alucinación. Sentí la imperiosa necesidad de descargar con un alarido el horror que, como la soga de un ahorcado, atenazaba dolorosamente mi garganta, porque en el rostro de aquella figura espantosa, refulgiéndose como lunas negras, reconocí también los ojos de Constance. Aquellos ojos despedían una maldad tan fascinante que Pierre, atraído por ellos, seguía avanzando hacia el espejo. Yo, sobrecogido, nada pude hacer por evitarlo. Mientras decía esto, vi que levantaba su puño derecho. Luego, en una explosión de violencia, lo descargó sobre el espejo. El destino fue benigno conmigo, ya que la oscuridad me veló en parte la escena que se desarrolló a continuación. Los trozos del espejo no cayeron al suelo, sino que se clavaron todos en
en el cuerpo de Pierre. Fue un ruido espantoso, porque al chirrido del cristal hecho añicos se unió un resuello sordo, bestial, algo sombrío. Una especie de velo traslúcido cubrió el cuerpo agonizante de mi amigo. Aún pudo Pierre lanzar un postrero alarido que me puso los pelos de punta. Vi que una mano femenina e uñas retorcidas arrancaba algo de su cuello. Poco después se difuminó la sombra. No describiré en qué horrible estado se encontraba el cuerpo del desdichado cuando me acerqué. Solo vi que el camafeo había desaparecido. Y esto fue Constance, por Alain Noel. Cuentos, mitos, leyendas e historias con Jay Stama.